Pues bueno, arrancando el tema que vamos a ver el día de hoy, todo lo que tiene que ver con corrupción y lo que tiene inmerso en lavado de dinero. Esta portada es del día de hoy, la portada del diario La Jornada, donde dice, podría alcanzar 10,000 millones de pesos el fraude en Segalmex. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que es? 10,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que son 3 veces más la estafa maestra. Y bueno, pues este gobierno saca el pañuelito blanco diciendo que no hay corrupción. Y bueno, en este caso, y créanme que estamos muy orgullosos ahí en la auditoría del trabajo que hicimos en la fiscalización a este organismo del gobierno federal, en donde pues en las recomendaciones que subimos en el mes de febrero, en los informes que son públicos y que los invito a que los consulten, es algo que, valga la redundancia y la expresión, estamos dejando de hacer la rendición de cuentas, exigirle a las autoridades la rendición de cuentas. Y algo que hacemos en la entidad fiscalizadora más importante es esa, hacer el trabajo, pero para que ustedes tengan esa rendición de cuentas y vean en dónde se están gastando los recursos federales. Créanme que se hizo un gran trabajo de muchos de mis compañeros, en particular de la dirección a la cual yo estoy adscrito, en donde se trabajaron largas sesiones, largas horas, largos días para elaborar estos informes, y este es parte del resultado, y vamos a estar viendo a lo largo de estos próximos años el trabajo que este órgano fiscalizador más importante del país está realizando. Y no quiero dejar de pasar el tema de la corrupción. Sabemos que es un lastre, y lo platicaba yo antes de entrar al aire con el contador Olvera. Este es un fenómeno que está atacando al mundo entero. Hace unos meses se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos en los Estados Unidos, el cual segmentaron en tres tomos, uno de ellos dedicado única y exclusivamente al tema de lavado de dinero, otro fue exclusivamente al tema de los delitos que están dando pie en Estados Unidos, sobre todo el tráfico de migrantes, pero en el caso particular de esta evaluación social de riesgos que presentaron los americanos, pues coincidimos en México en mucho de los problemas. Ya han de recordar que en el 2020 se presentó la segunda evaluación nacional de riesgos, en donde vimos una fotografía del país, cómo está el país en temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Bueno, pues compartimos con los mismos norteamericanos un gran flagelo, el flagelo de la corrupción. Los norteamericanos en su evaluación hacen un apartado especial del tema de la corrupción. Por eso es que lo que platicábamos con el contador Enrique, este es un fenómeno mundial, que tan es así que del 5 al 7% del Producto Interno Bruto a nivel global es producto de la corrupción. Y si a ese porcentaje le empezamos a sumar, pues el porcentaje de lavado de dinero, el porcentaje de delitos financieros que han ido increciendo, el caso de la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes que está dejando grandes cantidades de dinero ilícito a diferentes grupos delictivos, el caso que se está viviendo en la actualidad con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Rusia, que comparte una gran frontera con muchos países europeos, el caso de Polonia, pues allí ya han detectado a diferentes grupos del crimen organizado en este tráfico de migrantes. Eh, yo quiero comentarles, hace aproximadamente un mes mi familia tuvo la oportunidad de ir a tomar el refuerzo de su vacuna, y me platicaba mi hijo que durante el vuelo de regreso le tocó sentarse con un migrante que tenía más de 15 años viviendo en Estados Unidos y que regresaba por problemas familiares, había muerto la mamá, y que estaba viendo cómo iba a regresar porque no tenía papeles.
y nada más ni nada menos nos dejó, bueno, dejó frío la cantidad de dinero que él suponía que le iba a costar, alrededor de $10,000. Y eso es más o menos lo que están cobrando los migrantes o los delincuentes organizados por llevar a migrantes centroamericanos al sueño americano, para que veamos la cantidad de recursos que está generando el crimen organizado en cuanto a nivel global están siendo víctimas muchos seres humanos. Vamos a tratar el día de hoy un documento que hace más de 10 años publicó el Grupo de Acción Financiera Internacional. Para muchos de los que están inmersos en esta comisión de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero de nuestra zona centro, pues yo creo que no les es ajeno el nombre del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero si alguno de los que hoy nos está escuchando y no conoce el significado de este grupo, bueno, ese es el grupo que encabeza los temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel internacional. Es el que dicta una serie de recomendaciones, en este caso estamos hablando de las famosas 40 recomendaciones, que son los estándares internacionales que se están aplicando en todas las jurisdicciones que están afiliadas al Grupo de Acción Financiera Internacional. En la actualidad, yo siempre pongo este ejemplo del fútbol, el GAFI en general, podríamos decir que son las selecciones o los países preponderantemente más importantes, sobre todo por el Producto Interno Bruto que tienen, por el gran sistema financiero que tienen. El caso de México, durante los últimos años desplazó a Panamá como centro financiero de Latinoamérica. Tristemente no tuvimos esa misma suerte con el aeropuerto. La idea era que también con un aeropuerto de gran calado hubiésemos también desplazado a lo que ahora está haciendo Panamá como centro de llegadas para conexiones para Centro y Sudamérica, Europa. Eso es lo que se estaba planeando con ese aeropuerto, pero bueno, en cuestiones financieras debemos estar muy orgullosos de que tenemos un sistema global financiero. Podríamos presumir que tenemos representantes de casi todos los bancos habidos y por haber en el mundo con representación en México. Entonces, vamos a platicar de esta guía, que no es otra cosa más que un panorama de estas 40 recomendaciones con algunas recomendaciones muy puntuales que tienen que ver con el tema anticorrupción. Como sabrán, México forma parte de GAFI, pero también forma parte de otros grupos internacionales de gran reconocimiento como es la OCDE. Justamente el año pasado se integró como número 39 a esta organización Costa Rica. Entonces México está en esta lista de países miembros de la OCDE. Pero también México forma parte del grupo de los G20, el grupo G20 donde están los países con economías más fuertes. Por ahí hay un estudio también para que veamos la magnitud de cómo nos ven y los ojos del mundo, cómo están puestos en México. Hay un estudio de uno de los 4 principales despachos de consultoría, en donde para el 2030 planean que México esté entre las 3 mejores economías del mundo, a la par de la India, que también da un gran salto, y a la par de Estados Unidos. O sea, esa es la visión. Claro, en estos momentos, pues, la economía global pues, ha ido cambiando el país por la forma en cómo se está desarrollando con esta nueva administración. Bueno, pues no se han alcanzado algunos temas. Vamos a platicar también dentro de del tema de la corrupción, cómo está México parado con el plan de objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030, la ONU, ha venido trabajando. Y pues desgraciadamente por el tema de la pandemia nos quedamos rezagados. Vamos a platicar también de lo último que tiene la Federación Internacional de Contadores Públicos, la IFAC,
que acaba de emitir un nuevo documento hace escasamente 4 días, pues van a tener la primicia, vamos a platicar rápidamente de esto, pero no quisiera entrar de lleno sin platicarles estas dos gráficas que se presentaron por ahí del mes de enero, febrero. México se estanca en el combate a la corrupción y ocupamos el lugar 124 de 180 países. Hace 15 años estábamos en el lugar 55. Estamos muy por arriba de la media. En la actualidad, los últimos 3 años, no hemos podido avanzar de este lugar. Y mucho tiene que ver, pues, el lastre que venimos arrastrando de muchos años. O sea, este tema de la corrupción, a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes. Yo recuerdo todavía siendo niño un tema de algún presidente que quiso acabar con la corrupción y entre broma y broma decía la solución, la corrupción somos todos, ¿no? Cuando la solución era buscar cómo abatir el índice de corrupción. Pues desgraciadamente seguimos en los muy penosos últimos lugares de corrupción. Obviamente las recomendaciones que hace este organismo internacional, Transparencia Internacional, que es el que mide este índice, hace un énfasis muy particular en dos oficinas que no son para nosotros, que son muy familiares. Una es la Unidad de Inteligencia Financiera y la otra es el SAT. Les da un realce a estos dos organismos muy importantes para el tema de abatir la corrupción. El año pasado, déjenme comentarles que las recomendaciones que tuvo a bien llevar Transparencia Internacional tuvieron que ver con la Auditoría Superior de la Federación por el trabajo que estaba viendo y venía desarrollando en los últimos años con la fiscalización, sobre todo el tema de la estafa maestra, y también le hacía un particular reconocimiento al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el famoso INAI, que debo decirles y debemos de reconocer que a nivel internacional México tiene uno de los sistemas de transparencia más importantes, que muchas veces no lo sabemos utilizar o no sabemos dónde está. Yo los invito a que visiten una página que para mí es fundamental que muchos colegas y sobre todo la población conozca, que es transparencia presupuestaria. Ojalá puedan entrar. Es muy didáctica la página, de hecho, habla cómo se compone el presupuesto de egresos, cuánto gastamos, cómo lo gastamos, en dónde lo gastamos. Es una página que de veras tiene tanta información y es abierta que mucha gente no puede creer lo que estamos viendo ahí. Tan es así que ahí podemos checar cómo está ejerciendo el gasto, los recursos federales, cada entidad o cada estado o cada municipio. O sea, son datos tan abiertos que de ahí podemos tomar muchas decisiones. Yo los invito a que transparenciapresupuestaria.gov.mx visítenla, van a encontrar muchísima información. Algo que no está inmerso y que no debemos olvidar en los temas de lavado de dinero es la recuperación de activos. Yo siempre he dicho que si no llegamos a esa última fase de la recuperación de activos, no se cumple el ciclo de llevar a cabo a la justicia a los diferentes delincuentes financieros. Y este tema de recuperación de activos es un tema muy importante y donde está involucrada la Organización de las Naciones Unidas. Aquí ya entran mucho los abogados, las embajadas, los agregados de la fiscalía, los mismos agregados militares en cuanto a la recuperación. Déjenme platicarles un dato. Simple y sencillamente, la organización de Joaquín El Chapo Guzmán tenía o tiene registrados más aerolíneas o avioncitos o aviones que la línea más grande de bajo costo que conozcamos en México, o sea, Viva Aerobús, o sea, Volaris, o sea, bueno, Interjet ya desapareció. A ese nivel de activos son los que esta organización
delictiva tiene en todo el mundo. Y en muchos de ellos, en donde se han decomisado, no se ha cerrado esta última pinza, que es la recuperación del activo. Que esos bienes asegurados en los diferentes países regresen al país de origen, que es México. Imagínense que podamos recuperar muchos de los aviones que utilizó este cártel mexicano en Colombia, en Perú, en Bolivia, que no han sido y que no han regresado a nuestro país. Por eso hace también un énfasis importante en esta promesa que hizo el presidente de devolverle al pueblo lo robado con la creación de este instituto. Esa es una de los pendientes que tiene el gobierno mexicano en cuanto a la recuperación de activos. Y como les decía, mucho de lo que se está viviendo, tenemos un sistema nacional anticorrupción, pero que no está funcionando. De hecho, este informe que también elaboró un organismo internacional, un conjunto de abogados en Nueva York, en donde nos califican muy bien en cuanto a la legislación en temas de anticorrupción, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, ahí tenemos una calificación de 9.3, pero tristemente las autoridades que se encargan de aplicar estos temas de anticorrupción, pues están casi reprobados. 3.5, la implementación nos califican con 4.8 y tenemos una calificación reprobable de 5.6. Esto es a nivel internacional. ¿Cómo nos ven? Dicen, sí, tienen una gran ley, un gran Sistema Nacional Anticorrupción, y están entre los países que tienen una legislación que toca los temas de anticorrupción, pero bueno, pues no se ha podido aplicar. Y es tristemente lo que sucede en el ámbito de procuración de justicia. Muchos de los dictámenes de denuncia de hechos que se llegan a hacer por parte de la Secretaría de la Función Pública o por parte de la Auditoría Superior, pues no están llegando a judicializar al 100% porque pues las autoridades, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, pues hay ministerios públicos que no tienen la preparación en estos temas de anticorrupción. Muchos vienen de otros ámbitos, ¿no? Del fuero federal o que están encasillados en diferentes actividades y no están conociendo del todo el tema anticorrupción. Por eso hay que trabajar en todos los frentes. A mí me da mucho gusto que me inviten a estas juntas de los diferentes colegios. Yo lo que llevo es un pequeño mensaje que me gustaría que al final de la charla se quedaran con esa semillita para que el día de mañana esa semillita la logren germinar y la logren trasplantar y llevar a más y más colegas. Yo insisto, creo que tenemos y somos muy privilegiados en la profesión contable. Lo platicaba yo, que es la profesión más organizada y que creo, sin llegar a equivocarme, que en temas de capacitación no hay otro organismo de profesionales como el nuestro. Estamos en varios frentes. Ahora nos toca en este frente de prevención del lavado de dinero, y a mí me da mucho gusto que la Federación Internacional de Contadores Públicos haga por ahí un apartado sobre el tema de prevención del lavado de dinero, que más adelante vamos a platicar. Como les decía, nos califican muy bien, pero pues se está utilizando la lucha anticorrupción con fines políticos. Y antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría hacerles rápidamente una reflexión del por qué la corrupción, por qué no hemos podido erradicarla. Es un cáncer muy difícil que ha permeado y ha penetrado a la sociedad. Pues el otro día, escuchando un podcast de un profesional de la educación, el doctor David Calderón, que es el presidente de Mexicanos Primeros, me dejó impactado el podcast que escuché y decidí traer algunas de las ideas de el por qué hay que invertir
en la educación. Creo que lo que estamos haciendo a nivel nacional, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con la capacitación, es parte de esa inversión en educación. Desgraciadamente, llegamos a lo mejor tarde en cuanto a la inversión de educación que tenemos que aplicar para las nuevas generaciones. A mí me preocupa el México que le vamos a heredar a estas nuevas generaciones y más o menos las ideas de este doctor versan sobre lo siguiente. Hablaba sobre por qué es importante invertir en educación. Bueno, pues como decía, el país necesita inversiones en educación de índole personal, de índole comunitario, de índole social y obviamente de índole nacional, ¿no? Sabemos que cuando se invierte, pues esperamos tener un rendimiento. Bueno, pues aquí el rendimiento que tenemos, vamos a verlo si entramos en esa dinámica de inversión en educación, pues vamos a ver cómo muchos de los problemas que está viviendo el país tienen la solución en la educación, aunque muchos de esos problemas también están en la educación. Es más barato invertir en educación que invertir en cárceles, en reformatorios, en las mismas cortes, en el ámbito policial. ¿Se imaginan si desde niños hubiéramos invertido en la educación para tener mejores ciudadanos, mejores policías tendríamos el día de hoy? Muchos de los problemas que estamos viviendo en el país, el tema de la ecología, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa cuando cruzamos la frontera, inmediatamente nos olvidamos de tirar basura, de respetar los señalamientos de tránsito, precisamente por la educación. Mucho de lo que platicaba este doctor tiene que ver con casos de éxito, así como los grandes perdedores de la guerra, el caso de Japón. A mí me llamó mucho la atención lo que hablaba. Japón, un país devastado por la guerra y que desde siempre ha tenido problemas de autoabasto por lo pequeño de la isla. Y pues una vez que perdieron la guerra con estos afanes expansionistas que tenía, bueno, pues llegó el momento de que borrón y cuenta nueva y ahora hay que aplicarnos y buscar que el país sea en pocos años una potencia mundial. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues simple y sencillamente se reunieron las autoridades educativas japonesas junto con la población y diseñaron una estrategia de riqueza portátil, o sea, la educación como riqueza portátil. Esa la puede llevar uno a cualquier parte del mundo sin necesidad de cargarla del cuello hacia arriba está esa riqueza. Y pues, ¿qué hicieron? Pues acercarse a la Organización de las Naciones Unidas en una primera etapa para que los ayudaran con el tema de los libros. Entonces, trabajaron junto con estos programas educativos de la ONU y aprovecharon que en ese inter de la guerra los americanos todavía estaban presentes en su país y bueno, pues aprovecharon para aprender y que ellos mismos les enseñaran el tema del idioma y muchos sabremos que pues en Japón están muy también con el tema del inglés, o sea, el japonés promedio habla el inglés también, entonces le apostaron a hacer una sociedad más inclusiva. De hecho, la idea es que ningún niño se quedara sin educación y el plan es hasta la fecha que todos los niños tengan un nivel de vida por arriba del estándar internacional. Y pues tenemos casos de éxitos simplemente en la industria automotriz. Ellos dejaron de hacer estos carros pequeñitos que los americanos se burlaban, que eran cajitas de cereal, y pues ahora vemos que las mejores marcas a nivel internacional en el mercado están lideradas por japoneses, Nissan, Mazda, Infiniti, Acura, etcétera. Entonces, yo recuerdo mucho una frase de Miguel Ángel Cornejo, un contador
que hablaba de estos temas de excelencia y decía, ve, júntate con el mejor, imita al mejor y luego vas a llegar a ser el mejor. Entonces, esta mentalidad japonesa ha hecho lo que en 80 años de invertirle a la educación, vean el nivel educativo que tiene. Otro caso que me llama mucho la atención, rápidamente para ya meternos de lleno a esto, el tema de Finlandia. Finlandia, un país que por ahí de 1917 apenas se independizó, 100 años después de que México ya estaba independizado, y ahora es un país de los más prósperos, es de los países más felices de la tierra. Obviamente, pues tuvieron muchos problemas por las invasiones rusas, con la cercanía con los rusos. Entonces, los invadían los rusos y luego se salían. Luego los invadieron los suecos y también se salían. Y así hasta los mismos alemanes llegaron a invadir Finlandia. Y en la actualidad es una sociedad igualitaria. Después de haber pasado y estigmatizado, siendo un país de pescadores y de leñadores, tenían un gran problema de alcoholismo. Y con una planeación adecuada y con la inversión en educación, cambiaron el modelo y vean, es de los países más rentables. Yo tuve la oportunidad de representar y llevarles la contabilidad a la Cámara Nórdica de Empresas en México, cuando aquella reforma energética del presidente Peña, pues llegaron muchas empresas petroleras, sobre todo de los nórdicos, finlandeses, noruegos, algunos otros países, y no podían entender que para poder accesar a las licitaciones había que comprar las bases. Y una vez que compraban las bases, había que, pues casi embarrarle un billetito a la gente de Pemex en aquel entonces. Entonces ellos no podían entender la corrupción que se daba. Les voy a recomendar una serie de Netflix que habla y ejemplifica muy bien el concepto de cómo estas dos culturas, la norteamericana con esta europea, noruega, en cuanto a temas de corrupción, está muy bien ejemplificada. Se llama Lillehammer. Lillehammer fue una ciudad en donde se desarrollaron unos Juegos Olímpicos de invierno por ahí de los años 70. Entonces búsquenla, teclenla, es una comedia, son 4 o 5 capítulos. No les adelanto para que la puedan checar. Y pues ya para finalizar este tema de la educación, que creo que es fundamental y que lleva muchas de las soluciones a los problemas, les voy a platicar rápidamente del mayor caso de éxito en niveles educativos, que es el de Estonia, un país muy pequeño en el Báltico, que obviamente vuelve a compartir frontera con Rusia, y que de la manera más simpática se independizaron. Ellos son muy cultos y normalmente hacen un festival tipo Viña del Mar o Eurovisión, en donde reúnen a muchos participantes y vienen comunidades de toda la región nórdica, de Rusia y de las repúblicas afines a este gran país. Bueno, pues a raíz de este festival vieron la gran magnitud y vieron la solidaridad del pueblo de Estonia, que decidieron en ese momento declarar la independencia de Rusia, a pesar de que Rusia le costó mucho trabajo aceptarlo, terminó aceptándolo, pero ellos realizaron un programa que más que programa sería un proyecto con una visión educativa muy grande, en donde la idea es que cada persona aprenda lo que quiere y lo que necesita. Y rápidamente les hago el resumen. Muchos de los niños, esta mentalidad la tiene, lo platican ustedes con el ministro de Educación, el profesor encargado del aula, y los mismos niños saben que el proyecto educativo es aprender lo que quieren y lo que necesitan. Tan es así que hay un programa de mentoría y en el cual a partir de los 10 años a los niños los mandan directamente a involucrarse. Por ejemplo, si les llama la atención el tema
de la policía, bueno, 2 semanas están inmersos en el cuartel de policía. Si alguien tiene por ahí la inquietud de ser panadero, bueno, pues se va de lleno a la panadería a ver cómo se hace, cómo se compra, cómo se fabrica, cómo se hornea, ellos mismos hornean, o sea, están llevando a la práctica y no con videos, sino con trípticos. Y esto ha funcionado a tal perfección que los índices educativos en Estonia los últimos 5 años han elevado y son el mejor país educativo, lo mismo que Vietnam, pero eso lo dejamos para la próxima ocasión. Les platicaré el tema de Vietnam, el tema de Colombia, el tema de Argentina, que Argentina, después de ser una de las ciudades más cultas en nuestra región, pues de unos años para acá, con ciertos gobiernos populistas, pues dejó de ser el país más culto, dejaron de imprimir, ellos imprimían casi el 50% de los libros de habla hispana, el otro 50% estaba entre Colombia, México y España, y pues tristemente está en niveles educativos por la calle de la amargura. Pues entramos de lleno al tema de la guía del GAFI en cuestión anticorrupción. Muchas de las recomendaciones que vamos o que están plasmadas en esta guía tienen que ver con la recomendación 2.2 que habla de la cooperación y coordinación interinstitucional. Esa la cumplimos por la gran colaboración que hay entre nuestras autoridades, la CNBB, el SAT, la UIF, la Fiscalía. Otra de las recomendaciones que vamos a ver en esta guía es la recomendación 11, que habla de los mantenimientos de registros. La 12, que creo que es parte medular de esta guía, que es la que habla sobre las personas expuestas políticamente. Vamos a ver también la 22, que habla de las actividades vulnerables, que para GAFI las actividades profesionales no financieras designadas, pues las regulaciones que hay entre autoridades del sector financiero y de las actividades vulnerables, las transferencias electrónicas, que déjenme comentarles que es un tema que a nivel GAFILAT, que es GAFI Latinoamérica, está ganando y siendo de gran relevancia por la cercanía de todos los países latinoamericanos en cuanto a las transferencias electrónicas, lo mismo que sucede en México, ya con la facilidad, y muchos de nosotros estamos ya muy familiarizados con el tema tecnológico de la banca. Bueno, pues juega un rol muy importante porque en cuestión de segundos muchos de los recursos, con solo apretar un botoncito, pueden estar ya en África o en algún país asiático o en algún país europeo. Pues de acuerdo a lo que esta guía de GAFI, que como les comentaba, se publicó por ahí del 2013, está próximo a cumplir 10 años y está próximamente en una fase de reimpresión y de reacomodo en muchas de las recomendaciones, porque ha ido cambiando, y el tema fundamental que se va a incluir en esta nueva edición de guía va a tener que ver con los activos virtuales, que es también harina de otro costal, en donde pues está viendo muy, ha sido muy socorrida por la delincuencia organizada la utilización de estos activos virtuales para el lavado de dinero. Entonces, en esta próxima edición viene este tema de los activos virtuales. Pues, como nos marca esta guía, y les platicaba yo al principio que México forma parte de estos organismos internacionales, y un rol muy importante que juega en el tema de anticorrupción es el grupo de G20. Así como GAFI y algunos otros organismos están con diferentes organigramas, y si recuerdan en alguna plática de GAFI o de Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, cómo están integrados los grupos de trabajo. Bueno, pues aquí hay un grupo en el grupo del G20 que juega un papel muy importante, que es el grupo de trabajo anticorrupción, el Anti-Corruption World Group del grupo G20, que es el que está liderando, y al ser un miembro de GAFI, está colaborando al 100% con el Grupo de Acción Financiera Internacional
en cuanto a los temas que tienen que ver con la corrupción. Todos estos delitos que genera la corrupción, que como dice al final de esta lámina, se cometen con el fin de obtener una ganancia privada. Han de recordar que durante muchos años siempre había el tema de la corrupción que estaba del lado del gobierno y decíamos, no, pues que el gobierno, platicábamos antes de inicio, pues que pues esto ya es de dos. También el sector privado juega un papel muy importante en cuanto a los temas de corrupción. Por eso la importancia también de un tema fundamental del cual también debemos de estar muy orgullosos como colegio, el tema de ética. O sea, tenemos uno de los grandes códigos de ética, tan es así que la misma Federación Internacional de Contadores hace un reconocimiento al papel que este código de ética tiene en México, y tan es así que trata algunos puntos de estar alineados con el tema, con el Código de Ética Internacional de la Federación Internacional de Contadores. Pues eh, mucho de lo que se tiene que ver en el tema anticorrupción viene producto de esta Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la famosa Convención Mérida, que por ahí de los años 2000, 2003 se realizó en México y que años después se ratificó por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos de entender de que México es un país que está siempre cooperando en estos temas de las Naciones Unidas. Tan es así que tuvimos hasta hace unos meses representación en el Consejo de Seguridad. Fuimos parte de este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bueno, pues México siempre ha sido un país colaborador. México tiene más de 200 tratados y convenios firmados a nivel global en todos los temas. En el tema que también está muy de moda, el tema de los beneficiarios reales, recomendación 24 y 25, déjenme platicarles que México está trabajando fuertemente a través de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y de algunos organismos internacionales, porque así como México es miembro de la GAFI y tiene que aplicar estas dos recomendaciones, la 24 y la 25, pues también México ha firmado una serie de compromisos en otros ámbitos. Y nada más como comentario, hay un tema que tiene que ver con el aspecto petrolero. Le están exigiendo a México, al pertenecer al grupo selecto de países productores de petróleo, que en una primera instancia trabaje en un registro público de beneficiarios finales de empresas de extracción. O sea, por eso la premura y por eso salió en Código Fiscal de la Federación a principios de este año, pero que yo creo que vamos a ver inmerso en las iniciativas de reforma a la ley antilavado que todavía están en la congeladora en la Cámara de Diputados, que mucho tienen que ver con este tema, la presión que hay internacional de que México ya empiece a realizar un programa para poder identificar a los beneficiarios finales de los recursos y que sea un registro público, que es lo que se busca y que ya en otros países lo tienen. Lo tiene Canadá, lo tiene Gran Bretaña, lo tiene Dinamarca, y que se está trabajando fuertemente también en la región latinoamericana en el tema de los beneficiarios finales. Pero siguiendo en el tema que estamos tratando el día de hoy del Grupo de Acción Financiera Internacional, con la presentación de esta guía que habla sobre qué recomendaciones son las que tienen un carácter más imperativo en temas de corrupción. Me voy a ir a adelantar con algunas láminas para empezar a platicar. Pues aquí tenemos que en esta ya nos habla de los riesgos que plantean las personas políticamente expuestas. Aquí hay un gran tema porque la UIF tiene nada más un catálogo de toda la administración pública federal, no como lo tuvo la administración anterior, que tenía puesto, nombre,
dirección de las personas expuestas políticamente. Bueno, pues la UIF no se complicó, sacó un listado nada más de desde qué rango, y es de subdirector hacia arriba. Por ejemplo, en mi caso, yo hace 3 años me convertí en una persona expuesta políticamente, y por obvias razones mi esposa y mis hijos, o sea, me los estoy llevando al baile por ser persona expuesta políticamente. Y pues mucho tiene que ver ahora cuando renové, por ejemplo, mi seguro de vida que me piden en la institución. Bueno, pues desde hace 3 años, independientemente del formato tradicional, ahora tengo que llenar un anexo en donde tengo que explicar, porque ya me tienen catalogado como PEP, pues quién es mi jefe directo, qué atribuciones tiene, qué atribuciones tengo yo, etcétera, 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 para cumplir en estos temas de prevención de lavado de dinero y cumplir con esta y otras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Como bien dice, algunas de estas medidas de las recomendaciones de Gafi ya se utilizan de manera regular para combatir la corrupción. Ya les decía yo por ahí la recomendación 2, la 11, la 12, la 13, la 22, la 24, la 25, la 26, que habla de regulación de supervisión de instituciones financieras, la 28 de las actividades vulnerables. Pues estas son algunas de las que ya están trabajando en el tema de combatir la corrupción. O sea, Gafi no nada más ve el tema de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, sino que está inmerso y sabe que este es uno de los flagelos que va muy de la mano con el tema de la corrupción y el lavado de dinero. Tan es así que en el 2020 la UIF ya determinó 3 tipologías que tienen que ver, que van de la mano. Corrupción, delitos que se cometen producto de la corrupción, y delitos que van entrelazados con estos delitos, que es el artículo 400 y el 400 bis, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y determinó 3 tipologías que inclusive si alguien quisiera conocerlas, yo con mucho gusto les envío esa presentación de las 3 que tiene ya identificadas y catalogadas como tipología de la unidad de inteligencia financiera. Una tiene que ver con el tema de obra pública, otra tiene que ver, la número 2, con el desvío de recursos públicos, y la número 3 con el tema de enriquecimiento ilícito. Esos 3, la unidad de inteligencia financiera, de todos los reportes, de todos los avisos que presentan, y con la ayuda de programas informáticos, de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, pues realiza estos ejercicios y determina y clasifica y las convierte en tipologías, y así hemos ido avanzando en un catálogo de tipologías a través de los últimos años. Quisiéramos ver en próximos años que tuviéramos el nivel de tipologías que tiene Colombia. Colombia, hasta tipologías en exportación de arroz. Yo no sabía que era un gran productor de arroz Colombia. Bueno, pues hay una tipología que están usando los delincuentes o la delincuencia organizada en cuanto al tema del arroz. Entonces, hay una serie de tipologías, más de 100 tipologías que tienen los colombianos. Pero bueno, estamos en ese transitar. Creo que México, después de la última evaluación que tuvimos en el 2017 y con la recalificación el año pasado a finales de noviembre, diciembre, de la UIF, de más de 6 recomendaciones, pues México está en una posición, y déjenme platicarles que estamos mejor en temas de cumplimiento de las recomendaciones que los mismos norteamericanos. O sea, debemos sentirnos orgullosos de que se está trabajando, y nosotros como contadores creo que somos parte fundamental
de este cambio, de esta transformación. Por eso la importancia de que se conozcan los documentos de IFAC. Me voy a ir adelantando. Acá están en otras guías que ha presentado la guía, la GAFI, por ejemplo, la orientación sobre las personas expuestas políticamente, pues ahí habla de la recomendación 12 y de la 22. Ya vimos que la 12 tiene que ver con el tema de personas expuestas políticamente y la 22 habla sobre las actividades vulnerables, las actividades profesionales no financieras designadas. Estos son algunos de los documentos que tiene presentados. Habla también en una guía de lavado del producto de la corrupción, hace todo un informe donde analiza la comunidad y los temas que ha trabajado este grupo de trabajo, tanto de GAFI como de el G20, en donde ya tienen tipologías a nivel global de todos los países miembros de GAFI en el tema de lavado de dinero. Yo lo que les presenté o lo que les platiqué hace rato es lo que ha hecho ya WIF del país. Yo creo que estas tres tipologías muy probablemente estén dentro del catálogo de tipologías de todo el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pues muchas de las conductas que son producto de la corrupción pues tienen que ver con estos delitos relacionados, como les decía, entre el sector público y el privado, y que caen en soborno, en malversación de fondos, tráfico de influencias, el abuso. La misma AUDE tiene un apartado sobre el cohecho internacional. Debo platicarles también y pongo a su disposición una serie de videos que hace alrededor de 5 años trabajó la AUDE con un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que no llegaron a permear. Yo creo que es momento de voltear y de recapitular y que estos videos lleguen a los colegios y ustedes como miembros de esta comisión regional la aterricen a muchos de los miembros y no nada más de los miembros. Yo siempre he dicho que esto hay que llevarlo hasta nuestras familias. Por ejemplo, la recomendación 10 que habla sobre debida diligencia, yo digo, esta la tenemos ya que llevar a nuestra vida diaria, la gente que nos ayuda en casa, pues hay que hacerle un due diligence, ¿no? Saber quién es, en dónde vive. Si llegamos a contratar un plomero, un carpintero, bueno, pues pedir referencias, ver si da factura, si está en el si tiene RFC, si los trabajos que ha hecho son bien hechos, si no hay quejas, etcétera. O sea, esa recomendación yo creo que hay que traspasarla ya a nuestra vida diaria. Medidas más relevantes, me voy a saltar esta y me voy a ir a las últimas, por ejemplo, esta comprensión de los riesgos nacionales y coordinación. Pues esta es la recomendación número 2 que México cumple satisfactoriamente. Tenemos una gran coordinación entre las autoridades, la UIF, el SAT, la CNBV, la Fiscalía. Algo está faltando para darle el toque y que se cierre totalmente esta recomendación, pero esta la cumplimos muy bien. Es de las recomendaciones que están muy bien calificadas dentro de nuestra evaluación, pero que nos falta todavía seguir trabajando. Por ahí, a principios de este sexenio, hubo una descoordinación entre la UIF y la Fiscalía. Parece que no había buena química entre los representantes, pero ahora con estos cambios parece que está transitando de mejor manera. Tan es así que vamos a ver en próximos días por ahí ya investigaciones que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera con cuentas relacionadas con algunos políticos de antaño y que juega un papel muy importante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuanto a la retroalimentación de la información que se esté solicitando. Para el caso de los mantenimientos de registros, es la recomendación número 11, donde está aplicado estas medidas preventivas y donde nos dicen que tenemos que tener al menos el registro y mantenerlos por al menos 5 años. Aquí juega un papel muy importante la tecnología, porque ya mucho de esto está digitalizado y pues la autoridad le está dando el valor y el peso a esa digitalización. Tenemos la recomendación 26, 28 y la 13. La 26 habla de la regulación y supervisión de instituciones de índole financiero.
La 28 habla de exactamente lo mismo, regulaciones y supervisión, pero de las actividades vulnerables. Creo que en ese tenor, pues muchos de los que estamos inmersos en estos temas sabemos cómo está el SAT, cómo está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la supervisión y regulación en estos temas. Y el caso de los bancos corresponsales, bueno, pues en México y a nivel internacional están jugando un papel muy importante. Pues debo decirles que con la entrada en vigor de la ley FinTech, pues este tema de bancos corresponsales yo creo que en un futuro o va a tener que transformarse o es muy probable que desaparezca esta recomendación, sobre todo por la tecnología que se está llevando a cabo y que día con día pues hay menos bancos corresponsales. O sea, la tendencia con las nuevas tecnologías es que desaparezcan. Sin embargo, pues siguen jugando un papel muy importante, pues al ser representantes de alguna institución financiera en alguna jurisdicción donde no tengan oficinas propias y por cuestión de presupuesto y de logística tengan que recurrir a estos, pues van a seguir existiendo. Estos juegan un papel muy importante, sobre todo, por ejemplo, ahorita en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, estos bancos corresponsales de los rusos en algunas otras jurisdicciones están siendo muy supervisados por las legislaciones locales, sobre todo por el tema del congelamiento de cuestiones financieras que los rusos han venido sufriendo en los últimos meses. Tenemos más de esta guía en donde nos habla de la recomendación 18 y de la recomendación 23. La 18 nos habla de los controles y de las supervisiones de las sucursales foráneas. Aquí juega un papel muy importante las representaciones que tengan los bancos en alguna otra jurisdicción, en donde no necesariamente tengan al banco corresponsal, sino que tengan la oficina de la representación en el país. Bueno, pues también la supervisión que debe tener la jurisdicción tiene que ser muy estricta y de acuerdo a los estándares de Gafi eh, con mucha precisión en cuanto a la debida diligencia para evitar que sean utilizadas por la delincuencia organizada, y ahí hace hincapié a la nota interpretativa. La recomendación número 10, pues yo creo que muchos de nosotros la conocemos, que para mí es la columna vertebral de estas 40 recomendaciones. Creo que sin la debida aplicación de esta recomendación número 10, no podría llevar a cabo las jurisdicciones y sobre todo el GAFI, el estandarizar estas recomendaciones a nivel global. Creo que esta para mí es la parte fundamental, la debida diligencia. La de las personas políticamente expuestas la vimos al principio, no la voy a repetir. Lo mismo, esta lámina habla exactamente sobre los PEPs y lo que se está realizando en las actividades profesionales no financieras designadas. La recomendación 1122, mantenimiento de registros y actividades profesionales no financieras designadas o actividades vulnerables, el control y el registro y el que se tengan más de hasta 5 años esta documentación. Quiero llegar a la parte de la IFAC porque yo lo estamos en tiempo. Esta es la recomendación 16 que habla sobre las transferencias electrónicas, que también juegan un papel muy importante porque anteriormente y en muchas jurisdicciones se hacían de manera anónima, mandaban anónimamente a una cuenta en alguna otra jurisdicción sin especificar quién era el beneficiario. En la actualidad, las instituciones financieras han puesto mucho cuidado en esta recomendación en particular y yo podría asegurarles que podríamos decir que está controlado esta recomendación 16 a nivel mundial, el 80 o el 90% de las jurisdicciones están cumpliendo con esta. Hay algunas jurisdicciones que todavía están de acuerdo a sus legislaciones y a su normatividad propia del país, no se han alineado, pero cada vez está cerrándose más la pinza para evitar estas transferencias electrónicas anónimas. La recomendación 32 que habla sobre el transporte de efectivo, por ahí hay una nota
que circuló en estos días de que se perdieron alrededor de 1.5 millones de dólares a una empresa de valores que registró correctamente el dinero en el aeropuerto de Tijuana. Se presentó gente de la Guardia Nacional, lo escoltaron al avión, llegando a México lo recibió misma gente de la Guardia Nacional, les pusieron un camión blindado y pues resulta que unas cuadras adelante del aeropuerto, pues ministeriales y policías los encañonaron, bueno, alguien dio el pitazo de que esta empresa llevaba documentos y llevaba 1.5 millones de dólares en efectivos. Obviamente llegaron la gente de la Procuraduría, levantaron todo el proceso, pero resulta que lo único que registraron en el acta fue que traían 50,000 dólares y parece ser que están perdidos 1.45 millones de dólares. Esta recomendación habla sobre este transporte de efectivo que en México se da mucho por la franja fronteriza tan amplia que tenemos con nuestro vecino del norte, de Tijuana hasta Matamoros, tenemos una serie de fronteras y de pasos y de cruces fronterizos muy amplios y que juega un papel muy importante por la relación comercial que tenemos con nuestros vecinos y viceversa, nuestros vecinos con nosotros. Entonces el movimiento de transporte efectivo se da mucho y la autoridad tiene que estar pendiente para que esta recomendación y esta actividad en particular no se vea mermada y no se vea vulnerada por la delincuencia organizada. La recomendación 18 que habla sobre los controles de estas instituciones sucursales, que ya lo vimos, de los grupos financieros, juega un papel muy importante en el tema de anticorrupción. La recomendación 24 y 25, que es de las personas físicas y personas morales para identificar a los beneficiarios finales. Y pues, para rematar, ya me sonó por aquí la alarma, la chicharra, ya está, no quiero robarles mucho tiempo, pero sí quería llegar a este tema en donde AIFAC ha desarrollado 5 ejes fundamentales en donde dice, estos 5 planes, estos 5 ejes, el contador público juega un papel muy importante. El primer eje que maneja AIFAC es el tema anticorrupción. El plan de acción que está manejando el grupo de G20 en cuanto a los temas de anticorrupción. Ya vimos algo al principio de cómo se está involucrando, no nada más con GAFI, sino con AIFAC y algunos otros organismos. Es el que está, podríamos decir, liderando el tema anticorrupción de la mano de estos organismos, en donde nosotros jugamos un papel muy importante. Ya vimos algunas de las recomendaciones de GAFI en cuanto a este tema. El segundo eje, el tema antilavado de dinero. Fundamental que todo contador conozca de lavado de dinero. No importa si su fuerte es fiscal, si es seguridad social, si son precios de transferencias, tiene que conocer lo básico del lavado de dinero, en donde jugamos un papel muy importante y felicito a esta región y a todos los integrantes de esta Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de esta región, porque estamos hoy trabajando en este tema antilavado. Un tercer ámbito donde jugamos también un papel muy importante es el tema de la denuncia. Por ahí también gente decía, es que ¿cómo vas a denunciar? Bueno, pues parte de estos videos que yo voy a hacer hincapié con la contadora Silvia y nuestra presidenta Angélica Ruiz, de que estos videos hagamos alguna sesión y los llevemos a cada una de las regiones para que conozcamos de lo que se trabajó en el Colegio de la Ciudad de México con la OCDE y con la Secretaría de Hacienda. Y mucho tiene que ver con el tema de la denuncia. Habla sobre esta cultura que en México está quedando a deber y seguimos estando muy pobres en cuanto a denuncias. Parte de lo que nos pide también GAFI en algunas de sus recomendaciones,
es la presentación de la numeralia, ¿no? ¿Cuántas denuncias se han presentado? ¿Bajo qué términos? ¿Cuáles han llegado a feliz término? Bueno, esto queda, y nosotros jugamos un papel muy importante al ser el medio y ser los representantes en muchos casos de estos hombres de negocio a los que tenemos que reeducar en estos temas. Por ahí platicamos de la transparencia tanto del sector público como del sector privado. Gafi está trabajando fuertemente también en esta figura de cooperación entre ambas partes, sector público y sector privado. Entonces, básicamente, estos es los 5 ejes fundamentales de IFAC, en donde hace una mención especial del papel tan importante que jugamos, y a raíz de estos 5 ejes generó una serie de boletines. Yo quiero llegar al final. Aquí están. Primer boletín, que déjenme platicarles la primicia, está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya en vías de tener la autorización de IFAC para la traducción de estos 9 documentos. El número 1, conceptos básicos, lo que les decía, conocer de lavado de dinero. La parte 2, enfoque basado en riesgos, que tiene que ver y está alineada con la recomendación número 1 de Gafi. En la tercera entrega habla sobre la formación de las empresas. Nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos sido abordados por nuestros clientes? Oye, necesito que me ayudes a la protocolización de una empresa, y muchas veces somos los medios o somos los encargados de contactar con los notarios o con los corredores, dependiendo sea el caso. La transferencia de activos, lo que decíamos, parte fundamental es la recuperación, que tiene que ver con todo este tema de repatriación de activos. Bueno, la parte 5, bueno, asesoramiento fiscal. ¿Cuántos de ustedes no son expertos también en el área fiscal? Uno de los temas que también a nivel global está impactando a los mismos americanos como a nosotros es la evasión fiscal, que es parte de lo que se encontró en la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, o sea, las vulnerabilidades a las que estamos expuestos. Negocios en dificultades, ¿cuántas veces no hemos sido el paño de lágrimas de nuestros clientes? Máxime después de esta pandemia que vivimos hace 2 años. Bueno, pues aquí se presentó una oportunidad en donde los contadores estamos jugando también un papel muy importante. Activos virtuales, todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, que también es tema de otra plática. La 8ª entrega fue tendencias criminales, cómo se ha ido moviendo la delincuencia, este portafolio de delitos financieros que día con día tienen los delincuentes. Por aquí les voy a platicar que algo que se está investigando tiene que ver con pues la tala de todos estos árboles en el Tren Maya. ¿Dónde están? Estamos investigando fuertemente, porque pues hay una tendencia en Sudamérica, sobre todo en la cuenca del Amazonas, Argentina, Brasil, Paraguay, en donde están también talando mucho la selva, y hay un mercado muy importante de compradores chinos que están solicitando estas maderas. Entonces, pues no descartemos que parte de los árboles que no encontramos estén siendo traficados, y que esta actividad al delincuente le está dejando grandes cantidades de dinero, porque pues la legislación es muy laxa. Saben que a lo mejor si los agarran pues, con una multa económica pueden salir del compromiso, y no hay una pena corporal como en otros delitos. Y pues la última entrega, esta salió publicada hace unos días, el 27 de abril, todas las herramientas para contraatacar en el tema de lavado de dinero. O sea, estamos en un momento en donde muchos de los compañeros están inmersos en auditorías, en revisiones, en
revisión de listas, etcétera. Tenemos muchas herramientas para poder atacar y contraatacar el tema del lavado de dinero. Me apena que haya sido muy rápida la plática, pero espero que pues el día de hoy se lleven esa semillita eh, de lo mucho o poco que vimos el día de hoy en cuanto al tema que tiene que ver con la corrupción de la mano del lavado de dinero, en donde nosotros como contadores jugamos un papel muy importante. Y pues yo felicito al colegio que se reúna esta comisión regional y yo me reitero a sus órdenes en lo que yo pueda contribuir, cuenten con un colaborador más, me pongo a sus órdenes y pues por lo pronto es un hasta luego. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Y si hay alguna pregunta y si tenemos tiempo, si lo deciden así, con gusto la contesto y si no, a vuelta de correo se las hago llegar. Muchas gracias por la invitación y nuevamente me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, contador Genaro Gómez. Pues si existe alguna pregunta de mis compañeros integrantes de la comisión, yo tengo una muy rápida. Bueno, espero. Adelante, adelante. Genaro. En cuanto al, entiendo y veo que tenemos una legislación excelentemente bien evaluada, ¿no? En más de 9 punto y algo, 9.5 si no mal recuerdo. Sin embargo, pues en la aplicación de la ley es donde mi percepción es que debido a la corrupción no llegamos a judicializar todos estos casos que se denuncian en general, ¿no? En el país. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿será suficiente la presión de los organismos internacionales para el gobierno de México para poder llevar a cabo, o sea, judicializar y tomar resolver estos casos, ¿no? Como lo marca nuestra legislación? Sí, definitivamente el peso que juegan las autoridades o los organismos internacionales inmersos en México, bueno, tan es así que la creación de la ley federal tiene mucho que ver y está tomada de algunos artículos de la Convención de Viena y de la Convención de Palermo. O sea, mucho de ese articulado está tomado precisamente de ahí. No me atrevo a decir que es un copy-paste, sí se tropicalizó mucho a la legislación mexicana y estamos en ese constante crecimiento. La recomendación número 4 que habla sobre el decomiso, bueno, pues eso dio paso a la ley, de extinción de de dominio. extinción de dominio, efectivamente, sí. Gracias a esa recomendación y a la presión de Gafi en las últimas evaluaciones, dio a colación esta ley de extinción de dominio. Entonces estamos transitando, de hecho, parte de lo que está en la congeladora en el Congreso, de las modificaciones que se sugirieron para la ley antilavado, aún una de ellas que juega un papel muy importante y que muchos se ha quedado ahí en el tintero, es que la UIF quiere cambiar de un modelo que tenemos de corte administrativo, precisamente a una UIF de índole entre policial y judicial, para poder llegar a judicializar y a cerrar la pinza que tenemos en cuanto a temas de la fiscalía, que nos están llevando y no están, ¿cuántas sentencias hemos visto? ¿A quién conocen que haya sido sentenciado por lavado de dinero? Nadie, o sea, hasta la fecha. Sí tenemos, como decíamos, una ley que está madurado, ya tiene más de 10 años, o va a cumplir este año 10 años la ley antilavado, y yo he visto en algunas pláticas, en algunas capacitadoras donde por ahí sale la mano de algún contador y dice, oiga, es que yo no he reportado, sobre todo en el aspecto inmobiliario, ¿no? ¿A qué me puedo hacer acreedor? ¿A qué sanción? Digo, después de 10 años, no es posible. Por eso es que yo aplaudo este tipo de
de eventos en donde pues creo que estamos evangelizándonos todos y llevando las mejores experiencias de nuestra vida diaria. Y yo creo que conforme pase el tiempo vamos a tener un sistema antilavado de gran madurez. El sistema financiero tiene más de 30 años trabajando estos temas, pero se le siguen colando. Es increíble que la tecnología, yo siempre he dicho, los delincuentes de cuello blanco saben por dónde están esos huecos para poder seguir vulnerando al sistema financiero. Por eso es la importancia de que ahora actividades vulnerables cumplamos también con estas recomendaciones. Por ahí decía la vicepresidenta de Gafi, Elisa de Anda, no nada más es un checklist, sí es muy importante realizar la presentación de avisos y estar checando los umbrales, pero debemos de mentalizar que detrás de cada peso ilegal que entra al sistema financiero o se vulnera, hay una historia de dolor, de sufrimiento. El caso de la trata de personas, del contrabando de personas. Últimamente he estado muy inmerso realizando una presentación en el tráfico de especies que está generándole a la delincuencia grandes cantidades. Están devastando la selva del sureste, traficando los loritos y los trafican de una manera inhumana en estas latas de papas Pringles. Meten 30 periquitos, 10 mueren, 20 llegan a su destino por la forma en cómo los están traficando, y que hay un mercado, que eso es lo más preocupante, que hay un mercado para esa especie en particular. Y así podemos hablar del caso de los tiburones, de la aleta de tiburón que es codiciada en China y en los restaurantes de Baja California, en Mexicali, que es un manjar. Dicen, bueno, ese es otro ámbito de la delincuencia organizada que no nos hemos percatado porque pues, estamos inmersos en las ciudades y oímos del narco y oímos de la droga y del fentanilo y de las metanfetaminas, pues nos olvidamos de otros delitos que están generando mucha riqueza, y precisamente por esta normatividad tan laxa que tenemos. Muchas gracias. Adelante, Marta. Sí, por ahí tienen algunas preguntas el contador Enrique Olvera y la contadora Lourdes Sánchez. Si me lo permite, contador Enrique Olvera, ¿le podemos ceder el uso de la voz a la contadora Lourdes, por favor? Con todo gusto. Gracias, qué amable. Muchísimas gracias. ¡Qué caballeros! ¡Wow! Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer, Genaro, muchísimas gracias por estar aquí, compartir este conocimiento que sabemos que es vasto por la gran experiencia que tiene. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y yo tengo dos preguntas. Una va enfocado a lo que mencionaba del tema de la educación como manera preventiva. En México particularmente, ¿cómo cree, Genaro, que nos vaya a afectar toda esta parte de la pandemia y que los chicos, esta generación no fue a la escuela, que esta generación fue una generación que tomaba clases en línea, que le faltó mucho? Yo sé que a corto plazo no vamos a ver esa repercusión, lo vamos a ver a un mediano o un largo plazo en lo que esta generación crece. ¿Cómo cree que nos va a afectar esa parte en cuanto al tema de valores, de principios, o si nos vaya a afectar en esta parte que estamos tocando de los delitos, de la comisión de los delitos de lavado de dinero particularmente? Es una realidad, y las cosas hay que decirlas como son. Estos ciclos que se vieron de la pandemia, la educación quedó rezagada. O sea, es una generación perdida. Ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad, y así como vemos que en México hay muchas cosas negativas, yo creo que algo que hay que rescatar, y creo que es una gran oportunidad, es el que tenemos como familia, como gremios, ahí es donde nosotros, y eso de acuerdo a las estadísticas, y pongo el ejemplo, ¿cuántos de nosotros no ayudamos en algún momento, sea escuela privada, pública,
a llevar a nuestros hijos a decorar el salón y aportamos de nuestra bolsa, ¿eh? O sea, no lo pagaba la escuela. O sea, ¿cuántos profesores no pagaban de su bolsa los FICES? Entonces, eso es una gran área de oportunidad que ahorita que se vivió esta etapa de la pandemia, en donde, insisto, sí vimos y está demostrado, de acuerdo a estadísticas, que hay un retroceso, o sea, los niños, los jóvenes, yo por ejemplo, en el caso de mis hijos, mi hijo no tuvo graduación de prepa, le tocó el último semestre de prepa, entonces no tuvo ni foto ni graduación. El primer semestre de la universidad, con cierta ilusión, pues la vivió en línea. Apenas hace 3 semanas ya empezó a ir a clases todavía híbridas. Va 2 días a la escuela, cuando en México pues ya estamos en un semáforo verde, ya deberían estar los chicos al 100%. Pero creo que mucho de lo que tenemos que apostar es a el entorno familiar, al entorno profesional. Ahí puede ser que podamos recuperar ese tiempo perdido, o sea, ese tiempo que tristemente a nuestros chicos les va a pegar. Y les voy a platicar rápidamente un ejemplo que me tocó vivir hace 10 años. Tuve la oportunidad de estar inmerso en una liga deportiva, en una liga de béisbol, fui el vicepresidente, y un día nos toca ver que 2 papás se agarran a golpes. Los 2 papás uniformados, en pleno campo, frente a los niños. Pues, ¿qué medidas tomamos? Bueno, los expulsamos de la liga a los papás. A los niños dijimos, pues los niños no tienen la culpa del papá. Los niños tuvieron, los dejamos jugar, pero bueno, hicieron una de grillas y que a derechos humanos. Y me decía un cuate de nuestro consejo, un antropólogo, dice, esto que acabamos de ver es producto de la educación que traemos en México. En los años 70, a mí en lo personal, me tocó llevar moral y civismo. Cambia el modelo educativo por ahí de 1976 con el presidente López Portillo, y moral y civismo y algunas otras se engloban en ciencias sociales. Entonces hay una generación, que es la que estamos viendo, de padres jóvenes que no tuvieron esa embarradita de moral ni de ética. Esto es producto de algo que se dejó de invertir en educación. Por eso hablaba de la inversión en educación, que muchas veces la vamos a tener que llevar nosotros. Yo, insisto, aplaudo que nuestra profesión estemos en este tipo de foros, en este tipo de capacitación, en donde todos le estamos aportando, le aportamos, nos cuesta un curso y ahí la pechugamos y sabemos que, híjole, pues era para pagar la nómina, para pagar el impuesto, para pagar, pero estamos aportando, estamos invirtiendo a nuestra educación para que de una u otra manera lleguemos y tengamos mejores oportunidades en el corto plazo. Yo sí creo que, insisto, sí fue un lapso perdido, pero creo que podemos recuperarlo, sobre todo también porque como mexicanos somos muy dados a eso. Entonces, si nos ponemos la pila, yo los invito también, visiten la página de Fundación Lazos, puedes echar un comercial. Es una fundación que le está apostando a la educación, independientemente de que apoyan a las escuelas con mejorar los baños, los patios, comprar bancas, etcétera. A la par del programa de la Secretaría de Educación Pública, hay un programa para involucrar a la familia en la educación. Yo tuve la oportunidad de ir a Tijuana, a una de las primeras escuelas de grupo de Fundación Lazos, que era la primera generación de primaria, en una zona tipo Lomas Taurinas, de las zonas más marginadas de Tijuana, y no vieran cómo quedé impactado de baños limpios, de una educación de esa generación, en donde los papás se involucraron de tal manera, en una comunidad donde había prostitutas, donde había dealers, que el dealer decía, hijo, es que yo no me puedo salir del negocio porque puede correr mi vida peligro y la de mi familia. Pues le dedicaba un día a la semana, era el cuentacuentos. Y la señora que en algún momento tuvo una profesión por necesidad, pues ayudaba a la limpieza de la escuela. O sea,
un programa a la par que yo digo, híjole, es un modelo que deberíamos replicar en todo el país. Pero bueno, desgraciadamente, mentalidades de nuestros gobernantes no dejan crecer. Muchísimas gracias. Contador Enrique Olvera, si gusta hacer su cuestionamiento, por favor. Gracias, Mario. No, yo en esta ocasión no voy a preguntar. Voy a aprovechar la oportunidad que tenemos de recordar el trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? En comisión regional en presentar cápsulas. No vamos a ser la primera comisión regional para presentar en Facebook o en las demás redes sociales de la región el tema técnico, pero a mí me gustaría contar con la anuencia de nuestro expositor y felicitarlo por muchas cosas. Primero, porque tiene un amplio dominio del tema. No es un halago, es un reconocimiento claro. Conviene platicarlo en tiempo, porque es muy fácil hablar del que expone para quedar bien con él. No tengo el gusto y no es el estilo mío. Sin embargo, reconozco que llevamos hora y media prácticamente de tema con él. Su audio no ha fallado, es otro de los méritos de este momento. Y considero que a la región centro le haría bien compartir este tema por parte de ustedes, PLD regional, hacia los demás colegios, si contamos con la anuencia de nuestro amigo Genaro. Encantado, adelante. Del a 10 años de trabajo, de leyes en este tiempo, tenemos prácticamente poca, más bien nada de actuación por parte de la... Entonces, denunciar a las entidades. La corrupción nos ha invadido y muchas veces simulamos que hacemos las mismas, en este caso la UIC y algunas otras cuestiones, simulan acciones, el mismo Poder Judicial, poderes ejecutivos, hacen como que hablan, pero se queda hasta ahí. Reconozco ampliamente el tema, valoro mucho la aportación, felicito a la maestra Corina por haber contactado, a José, que seguramente también tiene que ver, porque el colegio anfitrión habla del tema, habla del boletín, y hoy ha sido una tarde buena. Felicidades, maestro, y a todos los que componemos esta comisión. Me honro de estar aquí. Muy amable, senador. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, contador Enrique Olvera, y gracias, maestro Genaro Gómez, por todas sus aportaciones del día de hoy, que para nosotros resultaron muy trascendentales. Y pues bueno, pedirle por favor a la maestra Lourdes Sánchez Sánchez, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de nuestro colegio anfitrión, Colegio de Contadores Públicos de Cuautla, si nos apoya entregando la constancia respectiva a nuestro ponente del día de hoy, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Solo espero ahí la constancia. Un segundito, por favor. Sí, contadora. Nelly, ¿nos apoyas, por favor, con la constancia? Gracias. Muchísimas gracias, contador. Es un gusto y un honor tenerlo en esta comisión. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Definitivamente nos faltó tiempo. Lo invitamos a una segunda, tercera, cuarta sesión porque el tema es padrísimo y da para muchas sesiones. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. El Colegio de Contadores Públicos de Cuautla AC, afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, otorga la presente constancia al contador público certificado Genaro Eliseo Gómez Muñoz por su brillante exposición con el tema anticorrupción antecedentes. La presente constancia se emite con un valor para la NDPC de 2 puntos en H. Cuautla, Morelos, a 2 de mayo del 2022. Firmando la constancia, nuestra presidenta, la contador público certificado Santa Josefina Brito Gómez, y nuestro vicepresidente de eventos técnicos, el contador público certificado Víctor Manuel González Victoria. Muchísimas gracias, contador. No, gracias a ustedes. Oye.